Muy buenas tardes, les saluda el moderador Max Rupert Calvo desde la ciudad de Nueva York. Bienvenidos a su canal Huella Católica. Y bueno, el día de hoy les tenemos una transmisión, un debate muy importante e inusual. Van a debatir el licenciado Guido Rojas en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca de Colombia, y desde la capital salvadoreña, San Salvador, el apologista Noé Martínez. Este debate se va a tratar sobre el purgatorio. ¿Tiene fundamentos bíblicos o no los tiene? De esto se tratará este controversial debate. Así que les agradezco, le damos las gracias a todos los que en estos momentos están sintonizando Huella Católica para ver este debate, el cual sabemos que va a ser muy polémico, muy controversial. Pero vamos a leerle las reglas de este debate, muy importante, y después vamos a pasar a los debatientes. Este debate se va a desarrollar de esta manera. El formato serán 20 minutos de exposición cada uno, 15 minutos de refutación cada uno y 5 minutos de, o bien se le puede llamar contrarrefutación o conclusión. Ese va a ser el formato de este debate. Así que vamos a pasar hasta la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, en Colombia, con el licenciado Guido Rojas para que se presente. Muy buenas tardes, Guido, desde Palmira. Bendiciones, saludo afectuoso desde aquí de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, extensivo para Noé Martínez en El Salvador y para el moderador Marro Pérez en Nueva York y también para toda la audiencia católica de Huella Católica. Reciban un cordial saludo, esperamos que este video sirva de edificación y sirva también de conocimiento acerca de lo que es este dogma en la Iglesia Católica, que es el purgatorio. Gracias. Quería también decir, antes de que des la oportunidad, de Noé, que este video también se lo voy después a retransmitir en mi canal de YouTube, que se llama Teólogo Guido Rojas, al cual están todos cordialmente invitados, y también en mis plataformas, en mi Facebook personal y en mi foro Debate Bíblico y Teológico Licenciado Guido Rojas. Gracias, adelante. Bueno, tiene el permiso del Huella Católica para retransmitir este debate a tu canal, Guido. Bueno, sin más, vamos a pasar hasta San Salvador, El Salvador, con el apologista Noé Martínez para que se presente. Muy buenas tardes, Noé, desde San Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especial para todos. Dios les bendiga. Ya dijo Max, mi nombre es Noé Martínez. Resido en la capital de El Salvador, San Salvador. Y pues es una bendición que cada uno de ustedes nos estén acompañando a esta hora de la tarde. Hoy es sábado 10 de julio y estamos totalmente en vivo desde tu canal Huella Católica, tu canal para defender la fe. Como les digo, es una bendición estar con ustedes porque es un tema bastante polémico, no solamente en el ámbito cristiano, católico, sino que más que todo direccionado a las sectas protestantes, ¿no? Porque son ellos los que normalmente no creen en la doctrina del purgatorio. Esta tarde me va a tocar un debate con Guido Rojas, que él trae la negativa en cuestión bíblica, lo voy a aclarar, trae la negativa en cuestión bíblica. Él trae, me imagino yo, patrística, tradición, historia, y que se le respeta, ¿no? Pero a mi punto de vista, y se lo digo de ella a Guido, mírame, no te voy a tratar como católico, bro, te voy a tratar como protestante en el debate, así que agárrese. Y pues traigo la positiva, ¿no? Bíblicamente lo vamos a demostrar y vamos a usar un poquito de patrística también, así que disfruten todos. Espero que sea un debate ameno, que no haya insultos de ninguna de las dos partes, y vamos a esperar que sea el Espíritu Santo quien nos venga a iluminar y a irradiar con su presencia. Adelante, Max. Bueno, gracias, Noé. Bueno, como yo le digo a todos los debatientes, en todos los debates, las reglas son las mismas. Yo como moderador soy muy estricto, voy a ser completamente neutral. Yo soy neutral acá. No insultos, no ataques a la persona, sino al argumento de la persona. No se pueden salir del tema ninguno de los dos puede apagar su cámara. Si alguien tiene algo que decir, cualquier cosa, no puede interrumpir a su oponente, tiene que levantar la mano. Yo pararé el cronómetro, pero ninguno puede ni apagar la cámara ni interrumpir a su oponente, excepto levantar la mano. Yo soy el que voy a detener el debate en caso de que esto suceda. No ataques personales, sino ataques al argumento de la persona, del oponente, y no al oponente. Sin más, estas son las reglas de este debate, así que vamos a pasar hasta Ciudad de Palmira, en Valle del Cauca, Colombia, con el licenciado Guido Rojas para sus primeros 20 minutos de exposición. ¿Estás listo, Guido? Sí, estoy listo.
Me avisas, Perfecto, por así favor. que te aviso Faltando cuando... 5 minutos. 5. Perfecto, ok. Te avisaré cuando falten 5 minutos. Así que tienes exactamente 20 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Bien, gracias. Bueno, entonces, de pronto con la introducción que hizo nuestro amigo y hermano Noé Martínez de tratarme como un protestante, algo que no es así ni mucho menos, yo también quiero aclarar una cosa, porque yo acepto este debate porque hay muchas falacias y hay una serie de irregularidades entre muchos apologistas, entre ellos muchos de huella católica que he visto yo cuando tratan el tema del purgatorio con citas bíblicas que no tienen nada que ver con el tema. Por eso me di a la tarea de hacer este debate o compartir para explicar realmente qué es también lo que se piensa del purgatorio, más desde el punto de vista de la teología bíblica, que es mi especialidad. En ningún momento estoy negando el dogma, por eso lo dije en la introducción, es un dogma de la Iglesia Católica, verdad revelada por el magisterio eclesiástico y que es de obligatorio cumplimiento para todo el que se llame católico. Lo que sí es, y lo que yo he visto, no es solamente mi opinión, es que no hay unas referencias explícitamente, o una referencia pues clara al purgatorio en la Biblia. Pueden haber unas referencias que se pueden tomar de forma alegórica, pero realmente no hay, por así decirlo, bíblicamente, unas citas bíblicas donde se hable de una manera clara y concreta sobre el purgatorio. Eso no quiere decir que no exista. Para la Iglesia Católica, el otro baluarte de nuestra fe es la tradición cristiana, el cual tiene el mismo peso que las Sagradas Escrituras, por lo tanto también es revelación divina. Vamos entonces a entrar en materia. Yo siempre utilizo en los debates o compartir material en físico. Tengo esta porque voy a utilizar solamente Biblias católicas en físico y me voy a basar también en lo que dicen estos comentaristas bíblicos porque son de la Iglesia Católica. Yo espero también cuando nuestro amigo y hermano Noé Martínez vaya a citar también referencias bíblicas, al menos que sean las del purgatorio, porque ya esas yo ya las debatí la semana pasada con Betty Valenzuela, no tengo ningún problema, pero si de pronto también en el momento de la refutación le voy a pedir a Noé Martínez que si va a sacar citas bíblicas, me diga que si son de su carácter personal o si tiene algún apoyo en algún biblista, si tiene algún apoyo en alguna escuela bíblica, porque yo he visto muchas citas bíblicas que realmente yo no veo ese fundamento. Entonces, eso sí sería muy interesante para mirar esa cuestión. Esta es la Biblia de estudio de nuestro pueblo, o más la Biblia de Luis Alonso de Choquel. La Biblia de Peregrino es una Biblia católica. Todas estas Biblias tienen imprimato. Ahora, vamos a ir primero. Hay una cita bíblica que me gusta mucho. Exactamente, es esa misma, que es un himno cristológico que encontramos en el apóstol Pablo. Sabemos que es el apóstol a los gentiles, el apóstol a las naciones, himno cristológico que aparece en la carta a los filipenses. Vamos a mirar, fechada más o menos hacia los años 60. El himno cristológico aparece en el capítulo 2, en el versículo 10, donde hablando pues de todo lo que es Jesucristo y lo que él hizo por nosotros, nos dice lo siguiente el apóstol a las naciones o el apóstol a los gentiles, solamente el versículo 16 donde dice, para que ante el nombre de Jesús, o sea, Yeshua, Dios es Salvador, toda rodilla se doble, enseñar, doblar rodilla en el griego es próscuno, o sea, en señal de adoración, reverencia, inclinación, y algo muy importante, ¿en qué? En el cielo, en la tierra y en el abismo. Y aquí están estos tres estados o los tres reinos en el cual el mundo judeocristiano dividía en aquel entonces. Eso es lo que yo quisiera también, y yo siempre les digo con todo respeto a mis amigos y hermanos apologistas, que cuando se hagan debates o algo así, uno tiene que tener en cuenta todos estos elementos para poder darle una correcta interpretación al texto bíblico. O sea, tanto los judíos como los primeros cristianos dividían el mundo o las esferas donde había vida en el cielo que llama teológicamente el cielo empíreo, donde era la presencia, donde era la morada de Dios con los ángeles. Acordémonos que antes de Jesucristo nadie había ascendido al cielo, sino el que descendió, que en griego es katabasis, y ascender después es anabasis, o sea, eso lo vamos a explicar, o sea, nadie había ascendido al cielo porque estaban cerradas las puertas por el pecado de Adán. Los judíos también pensaban que la tierra, Aión, como se llama en griego, era la morada de los seres vivos, y aquí tiene una palabra muy importante que es el abismo. El abismo en griego etimológicamente equivale a decir debajo de la tierra, o sea, la esfera que está debajo de la tierra también se le llama en el mismo griego koiné, en su morfología, en su gramática, el término es katadosios
Gelsón, y Cataocio Gelsón también incluía la morada también de lo que era el demonio, el Satanás y sus huestes caídos, los ángeles caídos, y también el mundo de los muertos. Especialmente, y eso lo voy a demostrar, lo que era el Sheol el Hades, en el cual hay una gran discrepancia en muchos pasajes que he visto de varios apologistas de huella católica que citan unas referencias que vamos a ver. Eso es lo que nosotros podemos descifrar. Ahora, que aquí esta cita bíblica podemos decir de una manera pues más amplia, que ahí también abarca el purgatorio, posiblemente podría ser, pero esa es la misma cosmovisión. Ahora, si vamos a mirar a ver lo que es una revelación particular, que la Iglesia Católica las tiene como referencia, que es el libro La amarga pasión de Cristo, escrito por la beata estigmatizada Ana Catalina Emmerich, que vivió en el 1774 al 1824, fue una religiosa alemana, del cual se hizo la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Él dice en su libro, yo lo tengo porque yo lo estudié completamente, dice, cuando Jesús bajó a los infiernos, dice, el alma de Jesucristo fue a tres partes diferentes. El limbo, que es lo que voy a hacer referencia, o llamado también el seno de Abraham, donde estaban las almas de Adán, de Eva, los patriarcas, los reyes, los profetas de Israel, e incluyendo Juan Bautista. El purgatorio también dice, donde se hallan las almas paganas de los piadosos. El infierno, que es un lugar lleno de ira, discordia, desesperación, injurias, aullidos, lamentos eternos. Está rodeado de prisiones, cavernas, desiertos y lagos de fuego. Todos los allí condenados, incluyendo a Lucifer y los demonios, tuvieron que adorar a Jesucristo. Esa cita bíblica también se puede, esa referencia, perdón, de esa profecía particular también se puede tener como referencia que le decíamos de Filipenses 2:10, ya en un plano más teológico. En el plano bíblico, de pronto también habría también algunos tropiezos, porque vuelvo a repetir, no hay ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Entiéndase por Antiguo Testamento los textos veterotestamentarios, 46 libros en las Biblias católicas, y en el Nuevo Testamento 27 libros en el Nuevo Testamento para igual católicos y demás iglesias cristianas, una referencia al purgatorio. Ahora, ¿podríamos tomarlo, sí, de una manera más teológica, en lo que es la misma cosmovisión? Sí, eso sí, podríamos hacerlo. Hay que tener en cuenta que también que la palabra abismo en latín es inferus, o sea, inferus son las regiones inferiores de la tierra, por eso se llama abismo, tártaro, infierno, es igualmente, pero sabiendo bien teológicamente las diferencias entre un lugar donde está ya propiamente lo que llaman la gehenna, el infierno en sí, donde están los demonios, y también que eso sí vamos a hacer es explicar lo que era el Sheol, el Hades, que era lo que veíamos de la profecía de Ana Catalina Emmerich, lo que era también conocido como el seno de Abraham. Hay otra cita bíblica también, cristológicamente hablando, en las cartas Paulinas, que también se puede tomar como referencia a manera más de teología, que es en Efesios capítulo 4, versículo 8, donde dice que llevó cautivo a la cautividad, o sea que Jesucristo, después de haber muerto y antes de su resurrección, llevó cautivos a la cautividad que está, como así decimos, en ese mismo estado de prisión, antes de que él, pues con su redención, pudiera abrir las puertas al cielo. Por eso es que en la cruz le dice al ladrón, al buen ladrón, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy es de eternidad, no es un hoy de 24 horas. Entonces, eso también es interesante. Claro, el paraíso o el mismo reino de los cielos o la vida eterna que Jesucristo hablaba mucho. De hecho, esa cita bíblica de Efesios 4:8 también está en un Salmo 68:18. Vuelvo a repetir, teológicamente, tanto Filipenses 2:10 como Efesios 4:8 también se podría hablar de una manera más amplia de ese mismo estado de purgatorio, pero no de una manera específica. Ahora, hay dos citas bíblicas, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento, donde sí se habla especialmente lo que era el Sheol o el Hades, que vamos a referirnos, que era, como decía Ana Catalina Emmerich, ese lugar donde están las almas de todos los justos, desde el justo Abel, como dice la carta a los hebreos, también podría ser Aníbal, como ella mismo lo incluye, los mismos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, los reyes, todos los profetas, hasta Juan el Bautista, el mismo José, el padre adoptivo de Jesús, que incluso en la Iglesia Católica es el patrono de la buena muerte. Entonces, mire que estoy dando datos porque no hay necesidad de calumniar, no hay necesidad, como he visto yo en muchos apologistas, que a mis espaldas dicen que yo soy un católico infiltrado, que soy un protestante más, pero pues a mí me lo tienen que demostrar, porque calumnias y todo eso, los mismos fariseos decían eso de Jesucristo. Vamos a hablar de una cita de lo que es el inframundo en el Antiguo Testamento, me gusta mucho,
que es aparece en la primera carta de Samuel, capítulo 28, verso del 11 al 15. Es uno de los libros históricos de los judíos. Esta cita bíblica es bien interesante porque es el episodio del rey Saúl con una pitonisa o una bruja, pues, invocando el espíritu del profeta Samuel. Quiero que pongan mucho cuidado en el versículo 28, en el capítulo 28, perdón, versos del 11 al 15, lo que nos dice la Biblia del peregrino o el Alonso Choque. Solamente estoy haciendo referencia a lo que a la perícopa, o sea, los textos bien interesantes. Entonces la mujer le preguntó, esta pitonisa o nigromante, como se le conocía, que era un pecado, pues, que venía desde el mismo Éxodo, no ni adivino, ni brujo, ni hechicero, ni nada. Pero entonces Saúl quería irse por estos medios oscuros para poderse contactar, con el espíritu de Samuel. Dice, mire bien lo que dice la palabra de Dios. Esto sí, una manera clara y tajante, pues, o sea, una manera explícitamente, sin necesidad de recurrir a otras fuentes. Versículo 11. Entonces la mujer le preguntó, ¿quién quieres que te aparezca? Saúl le dijo, evócame a Samuel. Cuando la mujer vio aparecer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas. ¿Qué ves? Respondió, nótese, un espíritu que sube, ¿de dónde? De lo hondo de la tierra, del abismo, o sea, de lo hondo de la tierra. Va subiendo a la esfera de los vivos. Pero ¿cuál era ese lugar? Vamos a ver. Saúl le preguntó, ¿qué aspecto tiene? Respondió, el de un anciano que sube envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró, otra vez en señal de reverencia e inclinación, el rostro en tierra, también señal de una veneración especial. El postrarse en la Biblia tiene mucho significado, en este caso también ante una dignidad como era el profeta Samuel. Quiero que ponga mucha atención en el versículo 15 porque nos dice directamente, dice Samuel le dijo, ¿por qué me has evocado? ¿Turbando mi qué? Turbando mi reposo. No turbando mi estado de purificación, no turbándome en llamas como muchas veces se cree. De hecho, si hay profecías también particulares donde habla que el purgatorio, de eso también lo vamos a explicar magisterialmente hablando, que es también una especie de también como de un infierno pequeño. Eso no es parte oficial de la doctrina de la Iglesia Católica. Quiero que quede muy claro porque sí hay una referencia en el Antiguo Testamento donde se hable de lo que era el Hades o el Seol, como aquí lo dice, donde estaba Saúl con todos los profetas y demás. En el Nuevo Testamento también encontramos, y esta vez nada más y nada menos que el propio Jesucristo también, una parábola muy bonita que para muchos biblistas no es una parábola, sino un acontecimiento real que aparece en el Evangelio de Lucas, que ha sido llamado como el Evangelio de la Misericordia. En el capítulo 16, vamos a hacerlo solamente, es el rico Epulón y el pobre Lázaro, también es importante. Versículos 22 al 26, quiero que también pongamos mucho cuidado. Dice así la palabra de Dios, el rico y el pobre, ¿no? Murió el pobre y sabemos que estaba pues afuera de la casa del rico, ¿no? Y los ángeles lo llevaron junto a ¿dónde? Junto a Abraham. Entonces bien, Abraham, ¿ve? Y murió también el rico y lo sepultaron, o sea, sepultar, otra vez. Vamos a hablar entonces de un pasaje donde Jesucristo habla de una manera muy tácita de lo que es el inframundo. Pero vamos a ver qué características. Estaba en el lugar de los muertos. ¿En medio de qué? El rico. ¿En medio de qué? En medio de tormentos. Esa era la gehenna. Alzó la vista y divisó a Abraham y a Lázaro a su lado. Lo llamó y le dijo, Padre Abraham, el padre de la fe, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo del agua y me refresque la lengua, pues me tortura estas llamas. Mire bien que es muy claro cuando Jesucristo aquí diciendo tortura de llamas, ese sí es el gehenna. ¿Cómo veíamos en Samuel? Perturbar mi reposo. Y aquí vemos también que Abraham y no nos dicen qué condición estaba, pero se ve que tendría que estar en la misma condición en que estaba este profeta. Respondió Abraham, versículo 25, exegéticamente es bien importante. Hijo, recuerda que en vida resistes bienes y Lázaro por su parte desgracias. Ahora él es consolado y tú atormentas. Otra palabra clave, consolado. O sea, está en un lugar de consolación, al igual que Samuel estaba en un lugar de reposo, mientras que este rico está en un lugar de tormento. ¿Ve? Además, entre vosotros y nosotros, da a entender que hay almas en ambos estados. Hay un inmenso abismo, de modo que aunque si quisiera, no se puede atravesar desde aquí hasta vosotros, ni pasar desde allí hasta nosotros. Ahí está, es clarísimo. Son estados del alma
como decíamos, del inframundo, en donde habla claramente Jesucristo, es el seno de Abraham. Yo he visto, con todo el respeto, muchos apologistas que confunden el Sheol y el Hades con el purgatorio, cuando en algunos debates, por el afán de ganar ante los hermanos evangélicos protestantes, utilizan citas bíblicas que ni siquiera la exégesis bíblica da como referencia de lo que es el Hades. 5 minutos. Por lo menos ya lo demostré. Del catecismo de la Iglesia Católica, que tengo acá un catecismo mío completamente ragado por tanto tiempo, dicen los numerales 633 al 634, esto, o sea, esta es la voz oficial de la Iglesia Católica. No creo que un protestante aquí vaya a citar el catecismo de la Iglesia Católica. Nótese bien lo que se dice, para que nuestros hermanos apologistas no van a caer en lo mismo. Dice, las escrituras llaman infierno, Sheol o Hades, en Filipenses 2.10, que lo cité, en Hechos 2.24, Apocalipsis 1.18, en Efesios 4.9, ¿a qué? ¿Al purgatorio? No, a la morada de los muertos, donde bajó Cristo, ¿ve? Después de que murió en la cruz, porque los que se encontraron allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto, a la espera del Redentor, el estado de los muertos, malos o justos, lo que no quiere decir que la suerte sea idéntica para los que enseñaba Jesús. ¿En qué? En la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. O sea, mire bien cómo el seno de Abraham es lo mismo que el Sheol y el Hades, no es el purgatorio. Referencia, lo que veíamos de la parábola en Lucas 16 del 22 al 26. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a la que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Como ya lo explicamos, Jesús no bajó a los infiernos para liberar ya a los condenados, ni para destruir al infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. O sea, quería simplemente aclarar, a manera simplemente una corrección fraterna, que cuando nuestros hermanos apologistas muchas veces utilizan las citas bíblicas, que después lo vamos a ver en la segunda parte, donde habla en Primera de Pedro 3.18, en Primera de Pedro 4.6 y 7, que Jesucristo fue a aplicar a los espíritus de prisión, es falso, es mentira, y no hace parte de la doctrina oficial de la Iglesia Católica que ese sea el purgatorio, ni el seno de Abraham. Lo expliqué con magisterio de la Iglesia Católica. De hecho, en el otro numeral, en el 634, sigue diciendo el mismo catecismo, haciendo referencia, nótese, no al purgatorio, porque el purgatorio está en otros numerales más adelante. Dice, hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Primera de Pedro 4.6. Pero ¿cuáles muertos? ¿Los que están en el purgatorio? No, los que se encontraban en el seno de Abraham, el Hades o el Sheol. El descenso a los infiernos en el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la última fase de la misión mesiánica de Jesús, fase condensada en el tiempo, pero inmersa ampliamente en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares, porque todos los que se salvan se hacen partícipes de la redención. ¿Qué pudieron ver ustedes, mis amables amigos, en esta primera parte? Yo, como un teólogo católico a nivel de licenciatura en ciencias religiosas, utilicé solamente Biblia católica y las citas bíblicas que el mismo magisterio eclesiástico nos dan como referencia de que era el Hades, el seno de Abraham o el Sheol, pero que no tiene ninguna relación directa con lo que es el purgatorio. En la segunda parte vamos a mirar a ver también otras citas bíblicas que también tienen ese mismo contexto también y que a veces pues causan algún tipo de confusión en la apologética cuando se tratan este tema del purgatorio. Bien, ¿cuánto tiempo me queda? Moderador, ¿cuánto tiempo me queda? Quedan 18 minutos 29 segundos, son 1 minuto y medio. ¿Me queda 1 minuto y medio? Sí. Bien. Vamos a ver esta que es la Biblia Félix Torres Ama. Esta es una Biblia católica, esta es una Biblia con imprimatos, de las mejores Biblias. Esta Biblia tiene una característica muy especial porque esta Biblia es de la Biblia Vulgata Latina. Otra cita bíblica también que está en Primera de Pedro 3.18, donde dice, porque también Cristo murió una vez por nuestros pecados, el justo por los injustos, al fin de reconciliarlos con Dios, habiendo sido a la verdad muerto según la carne, pero vivificado por el Espíritu, el cual o cuyo movimiento fue también a predicar a los espíritus encarcelados. Otra vez, algunos apologistas evangélicos creen que esta cita bíblica está refiriendo al purgatorio. Falso, mentiras. Biblia
nada más y nada menos que la Félix Torres Amá. Voy a ver el comentario a pie de página para que mire lo que dicen los padres de la iglesia al respecto. Dice, este es uno de los lugares más difíciles del Nuevo Testamento. Entre varias interpretaciones, la más seguida y el mayor número de santos padres, como son San Atanasio, San Cirilo, San Clemente de Alejandría, San Justino, San Irineo, San Jerónimo, creen que San Pedro habla de Jesucristo cuando bajó al infierno o limbo, lo mismo, Sheol o el seno de Abraham, a anunciar la redención y a sacar de aquel lugar que estaban como encarcelados y detenidos esperando al Redentor, y especialmente habla San Pedro, según opina también Belarmino, Santo Tomás de Belarmino, uno de los doctores de la iglesia, doctor de la iglesia también jesuita, dice en su libro cuarto de Ánimas Christi, capítulo 13, de las almas que aquellos que al principio no creyeron en la exhortación de Noé, pero que en el nombre de Dios les amenazaba con el diluvio, pero que al fin se convirtieron antes de llegar, hicieron penitencia, como también lo explica otros padres de la iglesia. O sea, ¿qué es lo que queremos dar a entender? Tiempo, bueno, 20 minutos, 15 segundos, les dejé terminar la idea. Bueno, ha concluido los 20 minutos de exposición del licenciado Guido Rojas. Ahora vamos a pasar hasta El Salvador, donde se encuentra el apologista Noé Martínez, con sus 20 minutos de exposición. Te pregunto, hermano Noé, ¿cuánto tiempo quieres que te avise? ¿Un minuto antes, 5 minutos antes, 3 minutos antes? Avísame unos 3 minutos antes, Max. Ok, te voy a avisar 3 minutos antes. Así que, bueno, vamos a proceder a escuchar ¿Perdón? ¿Se escucha bien mi audio? Sí, se escucha bien. Ok. Sí, pero un minutito antes de escuchar la exposición de Noé Martínez, voy a pasar a saludar rapidito a algunas personas que nos están viendo en estos momentos. A Rubén Cuevas, saludos. A Ana María Casaubón, a Miguel Cano, a Tony, a Margarita Herrera. ¿Quién más tenemos aquí? María Chávez, y Juan Castillo, Camilo Ortiz. Bueno, son muchos, tenemos alrededor de, creo que son 15 personas hasta ahora viendo, y bueno, no los puedo mencionar a todos porque son muchas personas, pero gracias a todos por sintonizarnos y por apoyar este canal de apologética y evangelización Huella Católica. Así que vamos a proceder a escuchar los 20 minutos de exposición del apologista Noé Martínez. Así que tienes exactamente 20 minutos, Noé. ¿Estás listo? Perdón, Max, discúlpame. Aquí dice que están conectadas más de 73 personas. Chat en vivo. Mi celular tiene que estar malo, porque yo tengo otro celular acá. No, sí, son 75. Yo creo que estoy usando otro celular y yo creo que no está actualizado. Gracias por la aclaración. A mí me dice 72 y hay más, ¿no? O sea, sí. Y aquí no sé, este celular está malo. El otro que estoy usando, aquí dice 15. Está mal, tengo que cambiarlo. Gracias por la aclaración. 75 personas están viendo el debate, no 15. 75 personas. Gracias por la aclaración. Bueno, vamos a escuchar lo que nos tiene que decir el apologista Noé Martínez en sus 20 minutos de exposición. Así que puedes empezar, Noé, a partir de ahora. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bien, voy a iniciar mi exposición con un texto. 1 Corintios 2:14 dice: porque para el hombre natural que no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Esto significa que hay cosas espirituales dentro de la palabra de Dios, dentro del magisterio de la iglesia, que no se pueden discernir a simple vista, pensando en lo que yo quiera, sino que me tengo que acercar a lo espiritual para poder entender el contexto de lo que me está diciendo ese texto o ese dogma o esa doctrina. Así que desde ese punto, pues ya entraríamos en un problema, porque si no comprendo lo que dice la iglesia, si lo quiero ver carnalmente, no lo voy a comprender. Ahora bien, otro texto que les quiero compartir, que para mí es muy importante, es Juan 14, 25, 28. Y oigan bien, este sí lo voy a leer de la Reina Valera, porque aquí la tengo. Quiero mostrarles todo el arsenal que voy a utilizar, porque no voy a estar buscando el texto, ¿no? Por ahorrar tiempo, pero primero tengo la Reina Valera, que es acá, que la voy a utilizar. Ustedes van a escuchar que leo textos de aquí. Voy a utilizar también la Biblia de nuestro pueblo, que ya el señor Guido Rojas la utilizó, yo también la voy a utilizar. Voy a utilizar también la Biblia de Jerusalén, que actualmente es la mejor versión que hay.
el señor Guido Rojas lo sabe, Biblia de Jerusalén, y voy a utilizar también la Biblia latinoamericana, que es más que todo más popular dentro de todos los cristianos católicos. Y voy a utilizar un libro del padre Hugo Estrada, que él es un sacerdote, bueno, es un erudito prácticamente en cuestiones teológicas, y pues él también nos va a hablar un poquito de lo que es el purgatorio, y van a ver cómo él sí acepta todos los textos bíblicos que los apologistas católicos damos en base al purgatorio. Este sacerdote nunca ha dicho que es mentira, ¿no? Otros podrán decir que es mentira, el sacerdote no lo dice. Así que el católico es creerle al magisterio de la iglesia. Bien, dando esto, voy a empezar prácticamente mi exposición y voy a utilizar al padre José Miguel Arraiz. Esta fuente la saqué de apologéticacatólica.org. Dice: el purgatorio ha sido una de las doctrinas más rechazadas por el protestantismo. Frecuentemente suelen afirmar, sin el menor rigor histórico, que es un invento de San Gregorio Magno en la Edad Media. Entre algunos ejemplos que podamos tomar son el conocido protestante anticatólico Dave Hobbes. En el catecismo, dice Dave Hobbes, el purgar ocurre en un lugar, en el catolicismo el purgar ocurre en un lugar llamado purgatorio, inventado por el Papa Gregorio el Grande en el año 593 después de Cristo. En otro comentario similar que Daniel Sapia hace, dice: la idea del purgatorio, Daniel Sapia también es un erudito protestante, la idea del purgatorio, un lugar ficticio de purificación final, fue inventada por el Papa Gregorio el Grande en el año 593. Había tal renuencia en aceptar la idea, puesto que era contraria a la escritura, que el purgatorio no se hizo un dogma católico oficial por casi 850 años, en el Concilio de Florencia de 1439. Ahora bien, ¿es cierto que el purgatorio es un invento del Papa Gregorio Magno en la Edad Media, tal como afirma Hobbes? ¿Es cierto que había tal renuencia en aceptar la doctrina del purgatorio que no se hizo dogma de fe hasta el Concilio de Florencia? Antes de responder estas preguntas, es necesario que estudiemos la doctrina del purgatorio, y para eso me voy a basar en los numerales 1030 y el 1031 del catecismo de la Iglesia Católica. Dice el 1030, oigan cómo empieza el catecismo. Va a darnos primero la enseñanza fundamental, luego la va a fundamentar en la Biblia. Vean, dice, el 1030 dice: los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, oigan bien, no están condenados, están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Esto lo dice el catecismo en el numeral 1030. Y veamos qué base bíblica nos va a dar el catecismo. Vamos a ver si le vamos a creer al licenciado Guido Rojas o al catecismo, que es el magisterio de la iglesia. Dice, numeral 1031, la iglesia llama purgatorio. Oigan bien, la iglesia llama purgatorio. La iglesia le ha dado este nombre. Usted le puede llamar como usted quiera, pero la iglesia le llama purgatorio a la purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe purgatorio, sobre todo en los concilios en el año 1304 y de Trento en el año 1820 y 1580. Perdón, en el año 1820. La tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la escritura, y aquí es donde ya encontramos la primera contraposición con Guido, porque yo me voy a basar en lo que dice el catecismo, lo que dice la iglesia. Él no acepta, por ejemplo, lo que dice aquí el catecismo en el numeral 1031, dice que la escritura menciona como base del purgatorio 1 Corintios 3:15 y 1 de Pedro 1:7, los dos textos que el licenciado Guido no lo va a aceptar. Por eso yo le dije a él: no te voy a tratar como católico, porque desde este punto tú ya estás mal. Habla de un fuego purificador respecto a ciertas faltas ligeras. Es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad.
¿Quién es aquel que es la verdad? Cristo. Al decir que si alguno se ha pronunciado en una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no se le ha perdonado ni en este siglo, ni en el futuro. Esto lo podemos encontrar en Mateo 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Y esto lo dice San Gregorio Magno en el dial 439. Es oportuno comenzar aclarando una primera inexactitud de Sapia. ¿Se acuerdan que leímos a Sapia al inicio, verdad? Pues ya antes del concilio ecuménico de Florencia, o sea, antes de este concilio, habían dos concilios ecuménicos que habían definido de forma diafana el purgatorio. El primer y el segundo concilio ecuménico de Lyon en el año 1245 y en el año 1274 respectivamente. Ahora vamos a ver qué dicen estos concilios. En el concilio de Lyon, en el año de 1200, no en el de Trento, que fue en el 400, perdón, en el 500, 3 siglos antes, en Lyon en 1545 y en el 1274 dice lo siguiente: finalmente, afirmando la verdad en el Evangelio, oigan bien, en el Evangelio, que si alguno dijere blasfemia contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el futuro. Mateo 12:32. Por lo que se ha de entender que una culpa se perdona en el siglo presente y otras en el futuro. Y como quiera que también dice el apóstol, que el fuego probará como sea la obra de cada uno, ya refiriéndose a 1 Corintios 3:13. Y aquel cuya obra ardiere, sufrirá daño. Él, empero, se salvará. O sea, el obrero, ¿no? Pero como quien pasa por el fuego. Y como los mismos griegos se dice que creen y afirman verdaderamente e indubitablemente que las almas de aquellos que mueren recibida la penitencia, pero sin cumplirla o sin pecado mortal, pero sí veniales y mutuos, son purificados después de la muerte y pueden ser ayudados por el sufragio de la iglesia. Oigan bien, por el sufragio de la iglesia, puesto que se dice que el lugar de esta purificación no les ha sido indicado por sus doctores con nombre cierto y propio. Nosotros, de acuerdo con las tradiciones y autoridades de los santos padres, lo llamamos purgatorio. Esto se dijo en el concilio de Lyon, 1245. Y después dice: queremos que en adelante se llame con este nombre también entre ellos, porque con aquel fuego transitorio se purgan ciertamente los pecados, no los criminales o capitales, que no hubieran antes sido perdonados por la penitencia, hablando del sacramento de la confesión, sino por los pequeños y menudos, que aún después de la muerte pasan, si bien fueron perdonados en vida. Esto también lo va a decir el apóstol Juan. Dice en 1 de Juan 5:16, si alguno viera a su hermano cometer pecado y que no sea de muerte, pedirá a Dios y se le dará vida. Esto es para los que cometen pecados que no sean de muerte. Hay pecados de muerte, por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. Ya el concilio del año está haciendo un poquito de referencia a este texto, porque se cabe y se menciona de que existen pecados de muerte, a los cuales estos van directamente al infierno cuando mueren. Pero existen pecados veniales, mínimos, basuritas, pequeñitas, que están ahí, que sí podemos salvarnos, pero hay que limpiar eso. Ya saben lo que dice Apocalipsis, donde dice claramente que nada manchado entrará al reino de los cielos, y nada es nada, a menos que el Señor otorgue algunas cuestiones, ¿no? Y se haga el del ojo pacho y pues deje pasar algunos pecaditos. No lo creo. Yo no creo. Yo creo que Dios es un Dios tajante y fuertemente en lo que Él dice, y lo va a cumplir, queramos o no, lo guste o no. Pero en medio de esa actitud de Dios que es tajante y fuerte, en medio de esa actitud existe la misericordia de Dios. Y bajo esa misericordia de Dios, la iglesia ha implementado, ha creído y ha implantado la doctrina del purgatorio. En medio de la misericordia de Dios. Y de eso estamos hablando. Bien, voy a leer más rápido, espero me entiendan porque el tiempo se me agota, ¿no? En el concilio de Lyon, en el año 1234, también se dijo algo importante. Les recuerdo que yo mencioné
dos concilios antes de los de Trento, ¿no? Y estos son los que estoy leyendo. Vean lo que dice en el segundo concilio. Más por causa de los diversos errores que unos por ignorancia y otros por malicia han introducido, dicen y predican que aquellos que después del bautismo caen en pecado no han de ser rebautizados, sino que obtienen por la naturaleza penitencia del perdón de los pecados. Y si verdaderamente arrepentidos murieren en caridad antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia por sus comisiones y omisiones, sus almas son purificadas, pues de la muerte con penas purgatorias o catarterias, como nos lo ha explicado Fray Juan, y para alivio de esas penas les aprovechan los sufragios de los fieles vivos, a saber de los sacrificios de las misas, las oraciones y las limosnas y otros oficios de piedad que según las instituciones de la iglesia unos fieles acostumbran a hacer en favor de otros, mas aquellas almas que después de recibido el sacro bautismo no incurrieron en mancha alguna de pecado, y también aquellas que después de contraída se han purgado o mientras permanecían en los cuerpos o después de desnudarse de ellos, como arriba se ha dicho, son recibidas inmediatamente en el cielo. Bien, ¿a qué se refiere aquí? Sencillo. Pablo nos va a hablar de esto en, si no me equivoco, Primera de Corintios 15. Vamos a ver. Creo que lo tengo por acá. Permítanme un segundo. Si lo tengo. Primera de Corintios 15. Versículo 24, si no me equivoco. Pablo va a hablar de esto que el concilio está diciendo, pero que el concilio en este artículo no lo mencionó. Pero bien, se lo voy a parafrasear. Pablo está hablando y dice lo siguiente: ¿cómo será que es en vano el bautizarnos por el alma de los muertos, por nuestros familiares muertos? No, dice Pablo. Al contrario, si fuera en vano, nadie lo haría. ¿Qué se está refiriendo Pablo? Que la iglesia desde el inicio ya tenía como tradición el bautizarse en nombre de sus familiares muertos, porque tenían la fe certera y la confianza en que esos familiares que ya estaban fallecidos iban a recibir perdón de sus pecados recibiendo un bautismo ellos aquí en la tierra. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con el purgatorio? Sencillo. ¿Dónde estaban esas almas? ¿Estaban en el cielo? No podían estar en el cielo porque no habían recibido un bautismo. ¿Estaban en el infierno? Tampoco, porque no era justo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿dónde estaban? Cristo ya había resucitado, ya había ido a sacar las almas encarceladas. Entonces, ¿dónde estaban, señor Guido? ¿Dónde estaban? Pues la iglesia de ese estado, llame ese lugar, ¿no? Le llama el purgatorio, y lo está diciendo el concilio de Trento. Perdón, el concilio de Lyon. Se lo está diciendo claramente en el año 1274. Bien, sigamos. Lo mismo afirma el concilio de Trento en el año 1545 al 1563. Lo voy a leer rápido, ¿no? Dice: habiendo la iglesia católica instruida por el Espíritu Santo, según la doctrina de la Sagrada Escritura y la antigua tradición de los padres, enseñando a los sagrados concilios y últimamente en este general de Trento, que hay purgatorio y las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles. ¿De qué sufragio se está refiriendo, señor Guido? Pues de nuestras oraciones, de las misas, de los rosarios que se hacen por esa alma que ya partieron al más allá, que ya están cerca de la gracia de Dios, pero que necesitan purificarse totalmente, porque nada manchado entrará al reino en los cielos. Y nada es nada, señor Guido. Bien, dice: y en especial en el aceptable sacrificio de la misa, manda el Santo Concilio a los obispos que cuiden con suma diligencia que la sana doctrina del purgatorio recibida de los santos padres y sagrados concilios se enseñe y predique en todas partes y se crea y se conserve por los fieles cristianos. Exclúyanse, empero, de los sermones predicados en lengua vulgar a la ruda plebe, las cuestiones muy difíciles y sutiles que nada conducen a la edificación y con las que rara vez se aumenta la piedad. Tampoco permítase divulgarse y ciertas cosas que no son válidas. Nosotros estamos hablando de qué cosas verdades.
No estoy hablando de mentira. Y si los concilios dicen que 1 Corintios 3:13 habla del purgatorio, pues yo lo debo de creer, ¿no? De lo contrario, soy un hereje. Si no creo eso, soy un hereje. Porque voy en contra de la Iglesia Católica. Y como cristiano católico no puedo estar en contra de la sana doctrina. Dejaría de ser cristiano católico si voy en contra del magisterio de la Iglesia. Max, apagate el micrófono, hermano. Yo iría en contra. Faltan 3 minutos. 3 minutos. Gracias, Max. Gracias, Max. Y no puedo ir en contra. Bien, en 3 minutos voy a tratar la manera de leer unos 2 padres de la Iglesia rápidamente. San Aversio dice, antes de morir, compuso su propio epitafio, dotado a fines del siglo II, a comienzos del siglo III, donde pide que se ore por él. Y dice, el ciudadano de una prominente ciudad, la que erigí mientras vivía, para que pudiera tener un lugar de descanso para mi cuerpo. Arbesio es mi nombre, un discípulo del pastor casto que alimenta sus ovejas en las montañas y los campos, cuyos grandes ojos los vigilan todo, que me enseñó los fieles escritos de la vida. Están listos yo, Arbesio, ordené que esto fuera escrito en mi 72º año, que cada uno que esté de acuerdo con esto, en quien lo entienda, ore por Arbelio. Esto pidió San Arbelio, ¿no? Vamos a leer otro de San Clemente de Alejandría. Dice, el creyente a través de la gran disciplina se despoja de sus pasiones y pasa a la mansión mejor que el anterior. Pasa por el mayor de los tormentos tomados sobre sí, el arrepentimiento de las faltas que pudieran haber cometido después de su bautismo. Es torturado entonces todavía más al ver que no ha logrado lo que otros ya han adquirido. Eso es un purgatorio, Guido. Estar cerca de Dios, pero no puedes gozar de él todavía. Y ver que otros ya están gozando. Y eso lo vamos a ver en Mateo 5:25. Pero todavía no. Los mayores tormentos son asignados al creyente porque la justicia de Dios es buena y su bondad es justa. Y estos castigos complementan el curso expiatorio y purificación de cada uno. Pero nosotros decimos que el fuego santificado santifica no la carne, sino las almas pecadoras, refiriéndose no al fuego vulgar, sino al de la sabiduría, que penetra el alma, que pasa por el fuego. También Tertuliano habla un poquito sobre el purgatorio, y eso lo voy a leer en mi segunda exposición. Y cierro mi exposición. Quiero leerles un poquito sobre 1 Corintios. Un padre de la iglesia lo mencionó. Lactancio dice en su libro séptimo, dice, de sus instituciones divinas, ve que 1 Corintios 3, al igual que Orígenes, una referencia al purgatorio, dice, pero cuando él juzgue a los justos, él también los probará con fuego. Entonces aquellos cuyos pecados excedan en peso o número, sean chamuscados por el fuego y quemados, pero aquellos a quienes la justicia y plena dureza de la virtud han imbuido, no percibirán ese fuego, porque ellos tienen algo de Dios en ellos mismos, que repele y rechaza la violencia de la flama. Esto lo dijo Lactancio en el siglo IV. Así que ahí se lo dejo. Gracias. Tiempo. Bueno, ha concluido el tiempo de Noé Martínez. Debo aclarar que es importante a ambos contendientes que el micrófono lo tendré abierto cuando falte poco tiempo para que ustedes terminen su exposición o refutación. Mantendré mi micrófono abierto. Es importante que esté abierto para avisarles cuánto tiempo les falta para que terminen su exposición o refutación. Bueno, solo un aviso, Max. Juan Castillo, lo voy a poner aquí. Juan Castillo, esto no va con el debate, ni con Guido, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Dice Juan Castillo, ahí lo pongo, dice, creo que Noé, entre paréntesis, tiene miedo de debatir con TC. No, señor Juan Castillo, no es miedo. Simple y sencillamente le di más importancia al debate con el señor Guido, porque siento que, por dos cosas. Una, porque sé que Guido está muy bien preparado, y es un honor para mí debatir con él o dialogar con él, como ustedes quieran tomar. En cambio, TC, ya le di la primera refutada en el primer debate que tuvimos. Él sabe que lo refuté fuertemente y por eso me pidió una segunda parte. En la segunda parte igual, no va a cambiar el punto de vista, no va a cambiar la situación, pero si él quiere y puede, lo podemos hacer hoy, 9 de la noche, hoy en El Salvador, después del debate de Max, o no, perdón, 10 de la noche después del debate de Max,
11 de la noche, hora de su país. Si el señor TC quiere, ¿no? A mí no me causa ningún daño si uno quiere debatir hoy conmigo. Hoy tengo tiempo. Bueno, vamos a la transmisión. Bueno, quiero mandar un mensaje a los que están comentando. Veo que hay muchos católicos y alguno que otro protestante. Ningún apologista de este canal le tiene miedo a nadie. Todos los apologistas de este canal Huella Católica tienen la capacidad de debatir con quien sea y cuando sea. Este mensaje es para el protestante que ha dicho esa tontería de aquí el hermano Noé Martínez. Y bueno, y muy importante, y tanto a Noé como a Guido Rojas les digo, no pongan atención a los comentarios de la gente, porque a veces las personas comentan cosas y tratan de, ¿cómo les explicara? Tratan de como de desviarlos a ustedes, de que ustedes estén distraídos. Es que eso es mensaje tanto para Noé como para Guido. O sea, la gente a veces comenta muchas estupideces, muchas tonterías, y no puede, imagínense, si estuviera uno poniendo atención a todas las cosas que dice en los chats, se volvería uno loco, Así que traten ambos de que no hacer mucho, no ponerle mucha atención a las tonterías que escriben ciertas personas para que no se desconcentren. Pero este mensaje es para el protestante que acaba de comentar. Nadie de este canal le tiene miedo a nadie y todos los populistas de este canal tienen la capacidad de debatir con quien sea y cuando quiera y donde sea. Así que vamos a pasar con el tiempo del licenciado Guido Rojas, sus 15 minutos de refutación. Te aviso cuando falte cuánto tiempo. 3 minutos. Perfecto. Te voy a avisar cuando falten 3 minutos. Así que tiene exactamente 15 minutos Guido Rojas a partir de ahora. Adelante. Bien, gracias. Bueno, yo le agradezco a Noé la catequesis, porque me pareció que lo que él hizo fue una catequesis sobre el purgatorio, en el cual yo eso lo he estudiado hace más de 30 años. Él tiene que saber en cuenta que está hablando con alguien que tiene, no solo por la licenciatura, no porque yo también fui profesor muchos años y también soy formador de Biblia aquí en la diócesis de Palmira, en el Instituto de Maús, y he dado Biblia también, cursos de cristiandad y a Renovación Católica, y tengo un libro también. De hecho, tengo en mi canal varios otros videos también sobre el purgatorio, inclusive un diálogo que tuve hace 8 días con Betty Valenzuela, una apologista católica. Los invito a que lo vean también. Quiero aclararle a nuestro amigo Noé, quiero que en la segunda entrega nos centremos en lo que era esto. Aquí no es cuestión de negar el purgatorio, yo no lo estoy negando el purgatorio. No había necesidad ni hablar de los padres de la iglesia, ni los concilios, que me parece interesante de manera de catequesis. Aquí es lo del fundamento bíblico, si realmente hay bases o no. Y eso no niega el purgatorio, eso no me hace a mí un hereje, ni mucho menos. A mí me hace un hereje si negara el purgatorio. Las referencias que utiliza el catecismo de la Iglesia Católica, que utiliza los concilios, son solamente como referencias. Pero ahí no, si a mí, vamos a venir a esos textos, a mí no me hablas, podrían hablar de forma alegórica en algunos casos y de forma implícita, pero no de una manera directa, como si lo dije yo. Si ustedes pusieron cuidado en mi exposición, yo di citas bíblicas donde hablaba directamente de lo que sí es un estado, como era el Hades, el Sheol o el seno de Abraham. Di las citas bíblicas y también las expliqué, nada más y nada menos que una Biblia como la Félix Torres Amá, que es una de las principales Biblias católicas, que es de la Vulgata Latina, y también cité de manera textual, cité también lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. O sea, yo no me estoy desviando en ningún aspecto. Vamos entonces a mirar a ver qué es lo que pasa con las citas bíblicas donde a veces se toma como referencia el purgatorio. No son muy claras, eso es lo que yo estoy diciendo. Vamos a mirar entonces, por ejemplo, ya que Noé habló en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, si quiere podemos volverla, vamos a leerla otra vez de la Biblia de Luis Alonso Choque, la Biblia del Peregrino. Vamos a mirar porque es una de las citas que más se toma como referencia. Dice así el apóstol, 1 3, 15, dice al respecto, la obra, bueno, leámoslo desde el 13, la obra de cada uno quedará patente, pues el día que él se mostrará, aparecerá como fuego, y el fuego comprobará la calidad de las obras de cada uno. Si la obra que construye resiste, recibirá su salario. Ahora, mire el versículo 15, que es donde pues hay esa discordancia. Si la obra se quema, será castigado a que se salve como quien, no te se ve lo que dice acá, como quien escapa del fuego. Esta es nada más y nada menos que la Biblia del Peregrino. Vamos a mirar a ver
tengo una alocución de 1 minuto 20. Sí, por favor, para compartir pantalla, no sé si es tan amable. Vamos a mirar. Ahí está. Quien ustedes ven ahí es un sacerdote de la diócesis de Palmira, es el padre Gustavo Prado, sacerdote diocesano, fue rector del seminario menor. Sacerdote licenciado en filosofía, licenciado en teología, especialista en Sagradas Escrituras con una maestría en teología. Además, usted lo ven, es un sacerdote que usa sotana, o sea, no es un sacerdote liberal ni en esas cosas, no es uno de los sacerdotes más rectos. De hecho, también es formador de Biblia, ha sido compañero de mi persona en el Instituto de Maús y en Cursillo de Cristiana. Vamos a ver lo que opina el sacerdote Gustavo Prado, sobre la cita que veamos a continuación de primera de Corintios 3:15. Vamos, cuidado. La apología deben ayudarle a los que les preguntan en esa dimensión, valor y la tradición, porque muchas veces nos vamos deslizando hacia el protestantismo. Aún siendo tan católicos, tenemos una metodología protestante. Con toda paz, uno tiene que decir, a mí me llama a citar 1 Corintios 3:15 para hablar del purgatorio. Desde el punto de vista de la Biblia, digo, Pablo no está hablando del purgatorio. Sí. Ya yo, honestamente, con mis estudios, uno no puede apoyar. ¿Sí me entiendes? Porque ahí no está hablando. Puede ser que alguien le dé por explicar y decir, y hacer toda clase de vueltas. Es que uno puede argumentar lo que quiera con la Biblia, pero yo lo digo, honestamente, yo no le veo, yo no podría explicar. Aquí habla del purgatorio. Respeto si usted piensa que ahí está. Porque para mí es muy clara la tradición de la iglesia, la paradosis, ¿no? No el tradicionalismo, ¿no? La tradición con mate mayúscula, que es lo que enseña el catecismo en su primera parte. ¿Le gusta la apología? Bien, ya. Vamos a volver a compartir. Bien. ¿Qué vimos ahí? La declaración de un sacerdote experto en Biblia, en teología, con esa referencia. Pero alguien dirá, no, pues ese sacerdote de pronto Guido no sé, lo influenció, algo así. Vamos a mirar, a ver. Tengo aquí Biblia de Jerusalén, ustedes ven aquí, Biblia de Jerusalén latinoamericana. No, esta es una Biblia católica. Vamos a ver lo que dice en su introducción esta Biblia Católica de Jerusalén. Dice, la presente edición recoge el texto de la nueva edición revisada y aumentada de la Biblia de Jerusalén de 1998, incorporada al estilo literal y léxico propio de Latinoamérica. Las notas han sido tomadas también de la misma edición, pero revisadas y complementadas por el equipo de adaptación de esta edición latinoamericana. ¿Bajo qué? Bajo la dirección del estamento más importante a nivel de la Iglesia Católica en cuestiones de Sagradas Escrituras, que es la Escuela Bíblica de Jerusalén. La Escuela Bíblica de Jerusalén es una entidad de la Iglesia Católica a cargo de la Orden de los Frailes Dominicos o los Predicadores, fundada a principios del siglo XX en tiempos del Papa San Pío X. Son el estamento oficial de la Iglesia Católica que se encarga no solamente de la exégesis, de la hermenéutica, de traducir Biblia, sino también de lo que son excavaciones y papirología y demás. O sea, estamos hablando de eruditos también en la materia, y esto no tiene nada que ver si es herejes o no, si se apoyan o no. Por eso es que desde el punto de vista de lo que es la teología bíblica, nótese bien, la teología bíblica, esos textos se pueden tomar como referencia, como decía, de forma es implícita o de forma alegórica, pero no es porque hablan directamente del purgatorio. Cuando vamos a ver también de esta otra Biblia católica, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, dice una explicación a pie de página que aquí está, la leo siempre al pie de la letra. Dice acá también, biblistas católicos, a ver si el padre de pronto Gustavo Prado también es porque es un protestante. Dice así, en cuanto veamos lo que dice el texto acá. Dice, mas aquel cuya obra quedará abrazada sufrirá el castigo. Él no obstante quedará a salvo, pero como quien escapa del juego. Ahora, ¿cuál es la explicación que también dan estos biblistas católicos? No han sido excomulgados, ni mucho menos, porque esta es una Biblia que tiene imprimatur también de la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Aquí estos biblistas católicos, al igual que el padre Gustavo Prado, dicen que no está hablando del purgatorio. Algunos pueden que sí, otros que no, como lo decía el padre Gustavo Prado. Algunos padres de la iglesia puede que lo tomaron de referencia, otros no. O sea, no puede decir que todos los padres de la iglesia de Oriente y Occidente tomaron ese texto como por así de hablar del purgatorio. Aquí lo que va a entender dice que es decir, una salvación apresurada, como quien
escapa de un incendio a través de las llamas. Esa es la explicación que también se da de 1 Corintios 3:15, donde se puede tomar como referencia el purgatorio o se puede tomar simplemente en el sentido de que es una, también la persona se va a salvar porque dice pasa por el fuego. El término es día, que quiere decir a través, por medio, quien pasa, quien escapa. Da a entender brincar, saltar, pasar o atravesar. Eso es desde la morfología de la gramática y desde la misma también sintaxis. O sea, vuelvo a repetir, con eso no estamos negando el purgatorio, simplemente que esos textos bíblicos puede o no servir de referencia. Otro texto bíblico que también es bien importante, esta vez la voy a hacer también. Noé, mira, estas no son Biblias protestantes, es Biblia de Navarra. Esta Biblia de Navarra es de la Universidad de Navarra, adscrita al Opus Dei, que es de lo más tradicionalista de la Iglesia Católica. El Opus Dei, la obra de Dios, que fue fundada por Monseñor José María Escrivá de Balaguer, o sea, es el lado radical y conservador de la Iglesia Católica. Cuando vamos también a una cita bíblica que también se toma mucho como referencia también, que es Mateo capítulo 12, de versículo 31-32, donde Jesucristo está hablando aquí en un lenguaje hipérbole, que era una forma muy semítica de los rabinos de aquel entonces, exagerar un poco cuando se estaba hablando una cuestión que era de disertación. Eso es lo que yo a veces invito a mis hermanos apologistas que tengan en cuenta cuando vayan a debatir o vayan a hacer estudios, simplemente, no solamente por tratar de ganar un debate, sacar citas bíblicas y hablar a veces lo que a nosotros nos parece, muchas veces sin el apoyo debido para darle una mayor amplitud al respecto. Dice así el versículo 31 y 32 de esta Biblia pues de Navarra, dice así: por lo tanto os digo que todo pecado y blasfemia se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. En otras versiones dice ni en este siglo ni en el venidero. En otras Biblias católicas dice ni en este mundo, ni en el venidero, o en esta vida ni en la otra. El mundo venidero no es el siglo XXII ni nada de cosas. El mundo venidero, el siglo venidero, en la misma cosmovisión de los judíos, era la era del Mesías, la era en que vendría a reinar. Lo que está dando a entender Jesucristo de una manera exegética es que simplemente la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene pecado. Nunca se podrá perdonar en el mismo hebraísmo y en la misma forma semántica de lo que era la cultura de aquel entonces. Es una autocondenación. Ahora, veamos también aquí una explicación a pie de página de esta Biblia, que es una Biblia católica 100%. Veamos a ver también si ya los biblistas de Navarra, también de la Facultad de Navarra en España, aluden ese texto con el purgatorio. Dice bien, versículo 31: el pecado contra el Espíritu Santo no consiste en el hecho de ofender con palabra al Espíritu Santo, consiste por el contrario en el rechazo a aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo, que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. La blasfemia contra el Espíritu Santo, un pretendido derecho a perseverar en el mal. ¿Quién dice eso? Lo dice Juan Pablo II, Dominus verificante, en el numeral 46. En este sentido se dice que es irremisible. Esa es la única explicación que da la Biblia de Navarra de esa cita bíblica, que también se hace mucha alusión al purgatorio. O sea, es lo que yo le estoy dando a entender al señor Noé, lo que le di a entender a la apologista católica Betty Valenzuela y a todos ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Que desde el punto de vista bíblico, de la exégesis, esos textos se pueden tomar como referencia de una manera implícita o de una manera hipérbole o de una manera figurativa o de una manera, como decíamos, en el mismo lenguaje bíblico, alegórica, pero no como hice referencia al principio cuando hablamos de 3 minutos. Cuando hablamos inicialmente del pasaje de Saúl con Samuel, o cuando hablamos también de la parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón. Otra cita bíblica que también se tiene tal vez para mí, puede ser la que más se hace alusión al purgatorio, es segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 a 46. Simplemente sabemos que son textos deuterocanónicos que aparecen solamente en las Biblias católicas y ortodoxas. De hecho, los ortodoxos no creen en el purgatorio como lo creemos nosotros. Voy a tener el lunes un amigo que es un sacerdote, el padre Alejandro Elviri, sacerdote de la Iglesia Ortodoxa griega, afín al patriarcado de Constantinopla, que vamos a hablar sobre lo que es escatología en la Iglesia Ortodoxa. En ese contexto histórico fue el año 160 a.C., la guerra de los judíos contra Siria, y mueren varios soldados judíos.
¿Qué es lo que pasa? A muchos de estos soldados fallecidos se les encuentran ídolos de Yania, amuletos o talismanes, que era un gran pecado según la ley de Dios en Deuteronomio 7:25. La idea exegética es, primero eso, segundo, la creencia en la resurrección de los justos, que es de pronto lo más importante, y tercero, la oración o los sacrificios por los difuntos sirven para reparar el pecado cometido. Ahora, ¿qué pasa con ese texto? ¿Todos los biblistas católicos están de acuerdo en que es una referencia al purgatorio? No. Esta Biblia que tengo acá es también una de las mejores Biblias. Esta es la Biblia Nácar Columna. Esta Biblia es de las Biblias, la primera Biblia que fue traducida directamente del griego, hebreo, arameo a las lenguas vernáculas. Fue hecha también por dos biblistas católicos, Eliono Nácar Furster y Alberto Columna, OP. Dice al respecto también, haciendo referencia a ese texto de los Macabeos, dice, nuestro autor está lleno de pensamientos de la resurrección. Efectivamente, estos sacrificios expiatorios de los pecados no tendrían explicación en la creencia antigua del Seol, pero sí en la resurrección, ¿no? En el libro de la sabiduría se promete al justo una corona de inmortalidad en el reino de Dios, como aparece en Sabiduría 3:4, en Sabiduría 5:15. Nuestro autor añade esto de la resurrección corporal. Semejante corona se podrá lograr no se podrá lograr sin la justicia perfecta. Estos que murieron por la justicia de Dios, pero con algunas manchas de pecado, necesitan expiar estos pecados, lavar estas manchas antes de recibir la recompensa, que es que la resurrección, ese mismo pensamiento escatológico de los judíos de aquel entonces, 2 siglos antes de Cristo. La idea no tiene claridad, no sé lo que dicen estos biblistas católicos, la idea no tiene la claridad que ha alcanzado en nuestra teología, pero es fácil a la luz de esta declaración el sentido del texto y ver el valor del sufragio por los difuntos. O sea, no es tampoco concluyente para decir que se habla sobre el purgatorio. Igualmente también, aunque se me acabó el tiempo también, perdón, en la Biblia de Jerusalén, que esta es la 5ª edición, cuando vamos a hablar también de ese texto, también de Macabeos, también la explicación que dan los exégetas católicos es al respecto. Dice, es la primera sentencia en el cual el sacrificio que manda a ofrecer Judas pudo no tener más finalidad que ¿qué? El purgatorio no, la purificación de la comunidad manchada toda ella por el pecado que cometieron estos soldados. O sea, biblistas católicos tienen opiniones divididas sobre el tema de estas referencias sobre el purgatorio. Gracias. Tiempo. De hecho, se pasó 33 segundos, pero no quería dejar que terminaras la idea. Aquí está el tiempo. Está bien. Dejar que terminar la idea. Bueno, gracias. Así que vamos a pasar a escuchar los 15 minutos de refutación de el señor Noé Martínez, apologista, que está en estos momentos en San Salvador, El Salvador. Así que vamos a pasar hasta San Salvador con Noé para escuchar sus 15 minutos de exposición. ¿Está listo, Noé? Sí, dame un segundito, permíteme. Sí, tomando tiempo. Bueno, mientras tanto, mientras se prepara Noé, nuevamente saludos a Filiberto Herrera, Jorge Molina, Ana María Casabón, que es... Ana María Casabón siempre nos sigue, a nosotros en Huella Católica siempre nos apoya, le mando bendiciones, gracias por siempre estar apoyándonos, no solamente ella, sino con muchos hermanos católicos que nos apoyan al canal con sus comentarios, con sus likes, compartiendo videos, con sus oraciones. Están conectadas 116 personas, imagínense, bastantes personas, 116 en este momento están conectados, viendo el debate. Está comentando mucha gente. Saludos a Claudio Rocha, Amado Miranda, Rubén Cuevas, Santiago Aldana, Camilo Ortiz, Navidad Soto y pues de Mercedes Matos, Javier Herrera, Félix Pagán, Nehemías Soto, también Sergio Cobian, Alexander. Bueno, muchos. Salvador Salazar, Son of King, Jorge Molina. Bueno, son muchos que están conectados. Le mandamos un cordial saludo a todos y también a los que no mencioné porque son muchísimos. Así que vamos a pasar a escuchar los 15 minutos de refutación de Noé Martínez. Tienes exactamente, te aviso cuando falte cuánto tiempo. 3 minutos. Perfecto. Tienes 15 minutos, Noé, a partir de
Ahora ya. Solamente Sí. que necesito que apague el micrófono porque hace rebote con el audio. Se escucha un eco, pero es porque tú tienes encendido. Sí. Yo el micrófono yo lo apago cuando ustedes se exponen, cuando ustedes van a hablar. Solamente lo enciendo cuando falten 3 minutos, cuando falta el tiempo para que ustedes terminen, enciendo el micrófono, pero yo siempre lo mantengo apagado, así que no te preocupes por eso. Así que tienes 15 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bien, voy a leer algo que conseguí por ahí también sobre el purgatorio, para que tengan una idea qué dice más el maestro de la iglesia. Dice, el purgatorio es un dogma de fe. Y como dogma es obligatorio, también obligatorio, su aceptación para nosotros los cristianos católicos. En base a esto están estos puntos esenciales. Uno, la doctrina del purgatorio existe en las escrituras como las evidencias en las enseñanzas de la tradición apostólica. Dos, quien diga que la doctrina del purgatorio no se puede comprobar con el canon de la Biblia, cae en el mismo error de Lutero, condenado por la bula Exsurge Domine del Papa León X. Dígame. Perdón, Noé, si más puedo apagar el micrófono porque sí, Max, apaga el micrófono. Hay mucha suciedad de audio. ¿Aló? Sí. Max, ¿Qué pasó? Apaga tu micrófono. Yo lo había apagado. Pero un segundito. Seguro se encendió. Lo voy a apagar. Sí, usó un segundo. Paré tu tiempo en 48 segundos. Así que puedes continuar. Yo te digo cuándo continuar. Ya, adelante. Bien, gracias. Ahí está. Bien. Dice, segundo, quien diga que la doctrina del purgatorio existe tanto en las escrituras como en las evidencias de las enseñanzas de la tradición apostólica, que enseña la tradición apostólica. Perdón, dos, quien diga que la doctrina del purgatorio no puede probarse en el canon de la Biblia, cae en el mismo error de Lutero, condenado por la bula Exsurge Domine del Papa León X. El magisterio dice lo siguiente con respecto a Lutero en los errores de las 95 tesis. 1. Lutero dicta que el purgatorio no puede probarse con el canon de la Sagrada Escritura. Sin embargo, ese error 37 de su tesis fue condenado por la Iglesia. La Iglesia lo condenó. 41 proposiciones de sus tesis. Esas fueron las condenas que hizo la Iglesia, 41, entre ellas la negación del purgatorio con la Biblia. En el Dessinger 1487 dice: el purgatorio no puede probarse por las escrituras sagradas que están en el canon. En el Dessinger 1494 dice: la Iglesia condenamos y reaprobamos y que todo el punto rechazamos todos y cada uno de los antedichos artículos o errores de respectivamente según se previene como heréticos, escandalosos, falsos u ofensivos a los ídolos piadosos o bien engañosos de las mentes sencillas y opuestos a la verdad católica. Eso lo dice Dessinger 1492, condenando la herejía de Lutero, que negaba que no se puede definir, defender y postular el purgatorio desde el punto bíblico, o sea, con el canon de la Santa Iglesia Católica. Bien, ahora voy a leerles lo que dice 1 Corintios 13. Voy a utilizar la Biblia latinoamericana, ahí está. Es de mi mamá la Biblia, así que yo no tengo la Biblia latinoamericana, ¿no? Curioso, pero sí es una realidad. Bien, lo voy a leer y voy a leer también el comentario que está aquí abajo, al pie de página. Aquí van a ver ustedes el comentario. Ustedes también lo pueden leer, ¿no? Ese pequeño cuadrado que está ahí. Vean lo que dice sobre el purgatorio, pero primero voy a leer el texto. Dice: el día del juicio, referencia a 1 Corintios 13, del 13 al 16, dice, desde ese 15, perdón, dice: el día del juicio lo dará a conocer. Recordémonos que el día del juicio no solamente es un juicio universal cuando Cristo venga, sino que también tenemos un juicio particular todos, cuando morimos cada quien, ¿no? No todos vamos a morir el día del juicio meramente cuando Cristo venga. Otros vamos a morir antes y otros el mero día. Pero dice, vamos a ser juzgados antes y otros el mero día. Pero bien dice, el día del juicio lo dará a conocer, porque en el fuego todo se descubrirá. El fuego probará la obra de cada cual. Si su obra resiste el fuego, será premiado. Oigan bien, ¿quién va a ser premiado? ¿La obra? No.
quien hace la obra. Ese va a ser premiado. Pero dice, si es obra que se convierte en ceniza, el mismo tendrá que pagar. O sea, el obrero tendrá que pagar. Si su obra no resistió, el mismo tendrá que pagar. ¿Por qué dice esto? Porque San Pablo se está refiriendo al versículo 12, que dice, pero con estos cimientos, si uno construye sobre oro, otro sobre plata, otro sobre piedras preciosas, otro sobre madera, caña y paja, estos últimos tres son los que se hacen ceniza. Los tres anteriores no, resisten el fuego. Entonces, a esto se está refiriendo San Pablo. Y después dice, él mismo tendrá que pagar, el obrero que construyó sobre paja, caña y madera, tendrá que pagar. Él se salvará, oigan bien, sí se va a salvar. Sí se va a salvar, pero como quien pasa por el fuego. O sea, va a tener un tránsito antes de llegar a esa plenitud de la salvación, va a tener un pequeño tránsito. Va a tener que pasar por fuego. Y es una verdad bíblica. No lo inventó el Papa, no lo inventó Noé Martínez, no lo inventó Max Roper, no lo inventó Guido Rojas, no lo inventó nadie. Es una verdad bíblica. Doctrina apostólica. Dice, tendrá que pasar a ese paso, que ya se sea una eternidad en el tiempo, ya se sea 1000 años, 2000 años, pero hay un paso, a ese paso, que ya son salvos, pero van a tener que pasar a ese paso. La iglesia lo denomina purgatorio. Por eso el catecismo en el numeral 1031 hace referencia claramente, no implícitamente, como dice el señor Guido, claramente, porque es una verdad. Y recordémonos que ya el señor Guido mencionó, el pecado contra el Espíritu Santo no se va a perdonar en este mundo ni en el otro. ¿Cuál pecado? Vean, dice, os he dicho estas cosas estando con ustedes, dice Jesús en Juan 14:25. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, oigan bien, ¿quién? El Espíritu Santo, Él enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he enseñado. O sea que el Espíritu Santo sigue actuando en esta iglesia. El Espíritu Santo no se quedó encajonado solamente en lo que dice la Escritura, sigue actuando. Y este Espíritu Santo le recuerda a la iglesia, que es base y fundamento, la verdad, que existe un purgatorio. Y por eso la iglesia revela esta verdad, obvio, entre paréntesis dogma, al mundo. Es una verdad con fundamento bíblico, porque Primera de Corintios 3:15 te lo está diciendo. Ahora bien, vean lo que dice el comentario de la Biblia latinoamericana. Este comentario es preciosísimo. Vean lo que dice. El fuego probará la obra de cada cual. De que tengamos que en esta imagen, Pablo habla según la idea de su tiempo. El día del juicio de Dios pareciera muy cercano y todos pensaban que Dios iba a destruir y purificar el mundo por el fuego. Así también Pablo, todo lo que se hizo en la iglesia según las indicaciones del Espíritu Santo. Por eso le leí Juan 14:25. Porque esto viene del Espíritu Santo, esto no es invento de la iglesia. Esta cuestión del purgatorio con base bíblica no se limitó a Noé Martínez. Y dice más adelante, será destruido en el juicio. En cuanto al que lo hizo, no será condenado, sino que sufrirá personalmente y tendrá que pagar. Este texto apoya la creencia en el purgatorio, o sea, en una purificación dolorosa, en el momento de la muerte o después de la muerte. Créanme que dan ganas de decir palabras de Dios. Y lo dice el magisterio de la iglesia. Al señor Guido se le detuvo la imagen. Escuchó lo que dije, señor Guido, sobre el comentario. Se lo voy a volver a leer. Max, me regalás 30 segundos más, porque se lo voy a volver a leer. Dice, el fuego, refiriéndose a 1 Corintios 3:13, el fuego probará la obra de cada cual. Detengámonos en esta imagen, dice el comentario bíblico de la Biblia latinoamericana. En esta imagen, Pablo habla según la idea de su tiempo. El día del juicio de Dios pareciera muy cercano y todos pensaban que Dios iba a destruir y purificar el mundo por el fuego. Así dice Pablo, todo lo que no se hizo en la iglesia según las indicaciones del Espíritu Santo
será destruido en el juicio. O sea, todos los que no obedecieron al Espíritu Santo, todos los que no creyeron en la doctrina del Espíritu Santo, esos serán destruidos por el fuego. En cuanto a lo que se hizo, o sea, los que sí obedecieron al Espíritu Santo, no será condenado, sino que sufrirá personalmente y tendrá que pagar. Este texto apoya la creencia en el purgatorio, o sea, en la purificación dolorosa en el momento de la muerte o después de la muerte. Esto lo dice el comentario de la Biblia latinoamericana, página 379, para que lo quieran leer. Ahí está el comentario. Bien, esto es hermoso. Te das cuenta de que la doctrina bíblica del purgatorio está viva y palpitante dentro de la iglesia. Yo sé que Guido me va a decir, yo no niego que el purgatorio exista. Claro, él lo sabe, pero no lo puede hacer públicamente, porque si lo hace públicamente, él ya sabe cuáles son los resultados. Él no lo puede negar, porque se hace llamar católico todavía. Todavía. No quiero calumniar al señor Guido tampoco y decir que él es protestante. Pero yo le dije que hoy lo iba a tratar como protestante porque se lo leí en el Dessinger 1487. Dice claramente que el purgatorio no se puede negar bíblicamente. Se le detuvo otra vez la imagen al señor Guido. No sé si me puedes parar el tiempo, Max. Porque se le detuvo la imagen. Ahí está. Sí, ahí está. Espera un segundo. Con su internet. Pero vamos a tener un poquito de paciencia. Bien. Sí, Guido, ¿nos puedes? Un segundito. Guido, ¿nos puedes escuchar? Sí, si quieres apago la cámara. Sí. Sí, apaga la cámara. Tal vez sea eso, que se congela la imagen. Bien, hoy voy a leerles siempre de la Biblia latinoamericana lo que el señor Guido leyó. Max, apaga tu micrófono, si no te lo apago, no hay problema. Sí, un segundo. Ya te lo apagué, tranquilo. Bien, voy a leer lo que dice Segunda de Macabeos 12, 41, 46. El licenciado Guido lo leyó. Y yo también se los quiero leer. Él dio su explicación. También como la dio el sacerdote que él puso en el video. Que de hecho el sacerdote habló de 1 Corintios 3:13. Es una interpretación personal del sacerdote y se le respeta, lo queremos y lo amamos. Pero una interpretación personal jamás va a eliminar a un magisterio completo de la iglesia desde hace siglos atrás. Jamás. Y eso lo puedo demostrar. Y lo estoy demostrando, mejor dicho. Nunca nadie va a poder refutar a los padres de la iglesia y al magisterio de la iglesia. Todos pueden tener ciertas opiniones, pero no dejan y no pasarán de ser opiniones. Cuestiones entre ellos. Por ejemplo, yo entre otros apologistas del mismo huella católica, tenemos que unos dicen que la Gran Ramírez es Jerusalén, otros decimos que es Roma. Y de hecho yo antes creía que era Jerusalén. Pero cuando Max me lo explica, lo entiendo a profundidad y descubro que es Roma antigua, ¿no? La Roma pagana. ¿Hay diferencias entre nosotros? No, simple y sencillamente son puntos de vista diferentes que no perjudican en la sana doctrina. Yo no diría que el sacerdote, el cual el señor Guido presentó en el video, 3 minutos. Gracias, pero yo me voy a aferrar a lo que dice el magisterio de la iglesia. Me quiero aferrar a eso. Bien, Segunda de Macabeos 12:41. Voy a leer nada más un texto breve. Dice, 12:41. Aquí está. Bien, dice, todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez, que saca a luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a los hombres a que evitaran en adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado, o sea, murieron, fueron asesinados, ¿no? Ellos creyeron que por cargar imágenes de ídolos falsos, murieron, ¿no? Después dice, efectuó entre sus soldados una colecta, y entonces envió hasta 2,000
monedas de plata a Jerusalén, a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Todo esto lo hicieron muy bien, inspirados por la creencia de la resurrección, pues si no hubieran creído que los compañeros caídos iban a resucitar, habrían sido cosa inútil y estúpida orar por ellos. Pero creían fielmente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su iniquidad era sana y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados sus pecados. Entonces ustedes van a decir, bueno, el señor Guido ya explicó que eso no tiene que ver nada con el purgatorio. ¿Cómo que no tiene que ver nada con el purgatorio? Tiene que ver todo. Primero, porque había una fe viva y creyente de que había una resurrección de los muertos. O sea, el que muere no iba simple y sencillamente al agujero y se queda ahí y va a dormir y a descansar. No. El que muere está destinado o a la vida eterna o a la condenación eterna. Pero estos sabían que sus amigos, sus colegas, todavía tenían una oportunidad de salvación, que habían muerto en pecado, sí, pero tenían una oportunidad de salvación y por eso hacen ruegos por ellos, para que sus almas alcancen la plenitud. Habían muerto en batalla, pero también habían muerto en pecado. Pero estos saben que estas almas todavía no estaban en el infierno, todavía no estaban en el cielo tampoco, porque habían cometido un pecado. Entonces, ¿dónde estaban estas almas? Por eso la iglesia en el numeral 1031 del catecismo también agrega Segunda de Macabeos 12:41 en adelante como cita fuerte y básica para hablar del purgatorio, porque en este contexto se sabe que ya había una fe viva de que estas almas no estaban en el infierno, no podían condenarse del todo. Entonces hacen oraciones para que las almas que estaban penando, que todavía no habían alcanzado la plenitud, la alcanzaban por medio de esas oraciones. Tiempo. A ese estado de esas almas se le llama purgatorio. Gracias. Gracias, hermano Noé. Bueno, hasta ahí dejé que pasaste unos segunditos para dejé que terminara la idea. En este tiempo sí le voy a pedir a Guido Rojas que tenga su cámara encendida. Ahora nos estamos perfilando al final de este debate, a los últimos 5 minutos de cada uno, 5 minutos, como quieran llamarlo, refutación o conclusión, o digamos que son ambas cosas. Son 5 minutos de refutación, de contrarrefutación y de donde todos ustedes van a hacer un resumen de todo lo que dijeron, defendiendo sus puntos de vista. Así que sí, es una contrarrefutación, pero también podemos llamarle un resumen final de todo lo que han dicho. Antes de que continuar, pues les avisamos que el día de hoy a las 9:30 de la noche, hora de Nueva York, 7:30 de la noche, hora de Costa Rica y de Salvador, 8:30 de la noche, hora de Perú, Ecuador, Colombia, 10:30 de la noche, hora de Argentina, 8:30 de la noche, hora de México. Este servidor estará debatiendo en este mismo canal, Huella Católica, el tema de la maternidad divina de María. Y el próximo lunes a las 8:30 de la noche, hora de la ciudad de Nueva York, está debatiendo con un pastor protestante, aquí mismo en Huella Católica, el canon neotestamentario. Así que vamos, dicho esto, vamos a pasar ya con la recta final de este debate, los últimos 5 minutos de cada participante. Así que vamos a pasar hasta la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, en Colombia, con el licenciado Guido Rojas para escuchar sus últimos 5 minutos de contrarrefutación o resumen, si así le desea llamar, de este debate. Así que a ambos les voy a avisar cuando falte 1 minuto para que terminen sus 5 minutos. De hecho, cuando vean que encienda mi cámara, sabrán que falta 1 minuto, pero de todo modo les voy a avisar. Así que, Guido, tienes exactamente... Max. Sí, adelante. Le quiero proponer a Guido, si él quiere, 5 minutos más, si él quiere. Aparte de los 5 ahorita, luego otros 5, pero si él quiere, si no, no hay ningún problema. No, creo que estuvo más que bien. Yo creo que 5 minutos de conclusión es bien. De hecho, esto no es un debate, más que todo es 2 posturas de un tema que ambos creemos, ¿no? Yo por mi parte estos 5 minutos ya termino. Bueno, entonces vamos a dejarlo así, en 5 minutos para cada uno. Así que, Guido Rojas, tienes
exactamente 5 minutos a partir de ahora. Adelante. Más bien de pronto, si me paso los 5 minutos, de pronto esta última etapa, de pronto sí, podría ser de 5 a 10 en esta última etapa, sí. A manera de conclusión. Sí, a manera de conclusión. Max, hermano. Sí, un segundo. Max, tu micrófono está dañando el audio, hermano. Se escucha mucha interferencia. No sé si puedes cambiar de micrófono. ¿Puedes cambiar el micrófono? No puedo hacerlo. Por eso el micrófono lo voy a tener. Tengo problemas con mi micrófono. Obviamente, ahorita tengo que tenerlo encendido. Obligado, tengo que tenerlo encendido. Pero obviamente, mientras ustedes exponen, yo lo apago para que no se escuche esa estática. Si los dos se pasan los 5 minutos, los voy a dejar unos cuantos segundos más para que termine la idea. Apenas vea que termine la idea, entonces inmediatamente... Mira, vamos a hacerlo así, Max. Si él se pasa 5 minutos, máximo tiene como 10, mínimo 5. Ahí está. ¿Perdón? Máximo 10, mínimo 5. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar los 5 minutos de finales de Guido Rojas. Así que vamos a poner el cronómetro en 0. Así que puedes empezar, Guido, a partir de ahora. Adelante. Bien, gracias. Bueno, lo primero que quiero, lo que acepté, la invitación era simplemente a manera clara. Lo que quiero a manera de conclusión es que expliqué la diferencia bíblica y teológica entre lo que era el Hades, el Seol, el seno de Abraham con el purgatorio. Porque lo expliqué solamente luego a manera de una indicación. He visto que algunos apologistas, esas citas bíblicas, como decíamos, de Primera de Pedro 3:18, Primera de Pedro 4:7, a veces ese término cárcel creen que es el purgatorio, pero desde el mismo catecismo de la Iglesia Católica explicamos que era el Seol o el seno de Abraham. En cuanto a las otras citas bíblicas, ustedes vieron, solamente utilicé también biblistas católicos. O sea, aquí no podemos hablar de que entonces, si no, entonces, si fuera así, por ejemplo, la opinión que dio el padre Gustavo Prado, entonces el señor obispo lo tendría que excomulgar. Si fuera pues la cuestión tan porque un sacerdote no puede irse en contra del magisterio, no, vuelvo a repetir. Y el señor Noé, nuestro hermano, citó el Décimo, pero solamente ese es un manual, o sea, de doctrina, pero no es, yo voy a decir cuál es la doctrina oficial del purgatorio. Vuelvo a repetir, las citas bíblicas de referencia son a manera de una manera implícita o de una manera alegórica sobre el purgatorio. Eso es así. Y en eso están opiniones divididas. Él, por ejemplo, nuestro amigo Noé, dio la cita bíblica en la Biblia latinoamericana. Quiero aclarar que la Biblia latinoamericana es también de una comunidad religiosa. Si él no lo sabía, yo lo explico también a la gente, que es la del Verbo Divino, que se dedican también a toda la difusión de la palabra de Dios y todas las Biblias. Entonces, esa explicación también está muy interesante, pero yo también di explicaciones de otras Biblias católicas, como de hecho, inclusive en la misma, cuando se habla de la referencia de la segunda de Macabeos 12:36 al 46, por ejemplo, la Biblia de Luis Alonso Choquel sí dice que es el purgatorio. También la Biblia Félix Torres Amá también dice que es el purgatorio, y también, por ejemplo, la Biblia de Navarra que utiliza habla del purgatorio. No obstante, otras Biblias, como la Biblia de Jerusalén, dice que era solamente en los pecados de la comunidad, de los vivos, y una Biblia que también es muy importante, más anterior al Concilio Vaticano, la Biblia también Nácar Columna, lo vimos, el texto a pie de página dice que habla solamente en referente a la resurrección. En la cita de Primera de Corintios, que hablamos también sobre Primera de Corintios 3 del 10 al 15, veíamos cómo la Biblia latinoamericana dice, no hace referencia al purgatorio, y también en la cita bíblica de Mateo 12:31-32, la Biblia Navarra no habla del purgatorio, simplemente dice que son pecados que son imperdonables, y también la Biblia de Jerusalén también, cuando hace referencia, dice que son, no lo va a leer, pero aquí esta es la quinta edición de la Biblia de Jerusalén, dice que habla de que los pecados contra Jesucristo en su humanidad sí son perdonables, pero los pecados del Espíritu Santo son imperdonables, pero no hace referencia directamente al purgatorio. ¿Qué quiero concluir con eso? Que simplemente en cuestiones de citas bíblicas las opiniones son divididas y no se aleja el magisterio. Quiero aclararle al señor Noé Martínez que lo que es así, de hecho, inclusive también las mismas citas de los padres de la iglesia,
Los padres de la iglesia no son infalibles, son simplemente opiniones. Lo que es infalible es el magisterio como tal. Y el magisterio pontificio con respecto al purgatorio ha dicho esto de manera ya definitiva. Esto es de mi libro Verdades de la Fe Católica. En el siglo XI se le da el nombre purgatorio. El Papa Inocencio IV en 1254 será el primero en tocar oficialmente el tema, incorporar la palabra purgatorio a la doctrina de la iglesia. En el Concilio de Florencia se promulgó solemnemente el día 6 de julio de 1439 un decreto llamado Laudator Caeli, en el que se declara como dogma. Dijimos que podíamos correr el tiempo hasta los 10, en el que se declara como dogma de fe para todos los católicos 3 cosas. Esto es lo que todo católico está obligado a creer con el purgatorio. Primero, que el purgatorio existe. Esto es lo que ya dogmáticamente. Segundo, que no es un lugar físico, es un estado del alma en que las almas de los difuntos son purificadas. Y tercero, que los vivos pueden ayudar mediante sufragios, bien puede hacer misas, oraciones, penitencias y obras de caridad para que puedan acceder al cielo. Ya las citas bíblicas son solamente referencia de manera implícita o de manera alegórica. En el siglo XVI, en el Concilio de Trento, que también habló nuestro hermano Noé Martínez, prohíbe agregar al purgatorio cualquier otra cuestión. Razones tales como si el purgatorio es un lugar frío o como un glaciar o por el contrario un océano de llamas, o cuáles son las penas, cuánto tiempo se pasa, cómo se sufre. La revelación divina, Biblia y tradición no lo dice, y el magisterio de la Iglesia Católica no ha formulado declaración alguna al respecto. De hecho, si vamos a tomar como referencia Santa Catarina de Génova, una santa católica del siglo XV, escribe: no hay felicidad comparable, que con esto termino, me parece lo más hermoso sobre lo que es la definición del purgatorio en esta santa mística y visionaria. Dice: no hay felicidad comparable de las almas que están en el purgatorio, a no ser la de los santos en el cielo. Este estado debería ser más ansiado que temido, pues son llamas de ¿qué? Son llamas no de dolor, ni no, son llamas de inmenso amor y de nostalgia por ver ¿qué? Por ver a Dios. Porque en el cielo lo más importante es ver lo que se llama teológicamente la visión beatífica, ver a Dios tal cual es, cara a cara, donde Él será todo. Entonces, como también dice el libro del Apocalipsis, donde el Cordero con su luz cubrirá toda esa Jerusalén celestial. Entonces, con eso creo concluir. Teológicamente, solamente esas son 3 verdades. Las otras referencias bíblicas y de los padres de la iglesia son solamente a manera de complemento, y eso es lo que realmente el católico está obligado. Si fuera así, si solo fuera por referencias bíblicas, esta Biblia sería condenada, esta otra Biblia también sería condenada, y esta Biblia también de latinoamericana y la Biblia Nácar Coluna, donde los teólogos y biblistas difieren sobre esos textos bíblicos. Entonces ahí quería simplemente hacer esa aclaración. No siendo más, ya con eso hago mi conclusión. Gracias. Bueno, hay algo que los dos me tienen que aclarar, porque hay algo que no está claro acá. ¿Ustedes iban a hablar 5 minutos o iban a hablar 10 minutos? Porque esto no está claro acá. Porque yo, señor Guido, yo le iba a usted detener cuando al minuto 4 se extendió 5 minutos más. Pensaba que iba a hablar 10 minutos. Entonces, quiero que aclaren esto. ¿Son 10 minutos o son 5 minutos solamente? Fue la propuesta de Noé Martínez. Porque si lo quieren extender a 10 minutos, todavía te puedo dar unos 3 minutos y medio más, que se llegaría a los 10. La propuesta de Noé Martínez fue que en esta última etapa podemos tomarnos de 5 a 10 minutos, no más. Yo ya concluí ya mi tiempo. O sea, Noé puede también abarcar hasta 10 minutos máximo. En eso quedamos. Tú hablaste 6 minutos 23 segundos. Bueno, eso es lo que tú decidiste tomar. ¿Seguro que no quieres tomar hasta los 10? No, ya, con eso ya es mi conclusión. Gracias. Bueno, entonces decidiste no tomar los 10 minutos. Bueno, entonces Noé, tú tienes la libertad de tomarte tus... Por eso le di la opción al licenciado Rojas de tomarse los 10 minutos. Se lo pregunté 2 veces, no quiere tomar los 10 minutos. En lo personal hubiera gustado que así lo hubiera hecho, pero es la decisión de él concluir al minuto 6 con 23 segundos. Noé Martínez, tú te puedes tomar los 10 minutos o te puedes tomar solamente 5. Adelante. Esto es parejo para los dos. Así que voy a poner el cronómetro nuevamente en 0. De cualquier manera, te voy a avisar en el minuto número 4. Te voy a avisar en el minuto número 4. Y ahí pues tú decides si lo acabas en el 5 o te extensa un poco más. Pero cuando está en el minuto número 4, te voy a avisar. Max, avísame en el número 9 porque yo se voy a ocupar 10 minutos.
Mi número minuto 9. Ok, está bien. Entonces, puedes empezar, Noé Martínez. Ya, adelante. Bien, yo tengo una visión de nuestro más allá, del padre Hugo Estrada. Max, apagando tu micrófono, gracias. Del padre Hugo Estrada, yo creo que ya todos la mayoría lo conocen, ¿no? Es un teólogo católico, es un padre con mucha sabiduría, tiene muchos escritos, cientos de escritos, y yo tengo, de esos cientos, tengo solo uno, ¿no? Bien, él dice en la página 121, dice lo siguiente. Hace referencia a 2 de Macabeos 12, de 43-46, pero también hace referencia a primera de Corintios 3:13, ¿no? Y eso es lo que me llama mucho la atención. Se lo voy a leer. Dice, en el texto bíblico no describe cómo es esta purificación, según Judas Macabeos. Para él, en el descuido de haberse apoderado de idolitos del enemigo, no es algo gravísimo, según las circunstancias, tal vez porque no fue por motivos religiosos, sino por motivos de tipo económico. En la doctrina católica, los únicos que tienen oportunidad de purificación después de la muerte son los que mueren en gracia de Dios. El que muere sin estar en comunión con Dios no puede ingresar en el reino de los cielos. En el libro de Apocalipsis dice muy claro, oigan bien, el padre que está utiliza Apocalipsis 21-28, donde dice, nada manchado entrará al reino de los cielos. En el que vive en el pecado mortal no puede estar fantaseando en que tendrá una oportunidad de conversión en la otra vida. Es muy determinante en ese texto bíblico, que es el mismo Dios el que por medio del descriptor bíblico alaba la actitud de Judas Macabeos y de la comunidad de orar por los difuntos. Dice que es algo hermoso y noble. Otro texto bíblico, y aquí viene lo que yo les quería decir, que ha servido de base a hablar acerca del purgatorio, es la 1 Corintios 3:13, donde dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como buen arquitecto puse el cimiento y otros construyen encima. Mire cada cual cómo construye, pues nadie puede poner como cimientos otro que el que ya ha puesto Jesucristo. Si uno construye sobre este cimiento como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que sea revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construya sobre el cimiento resista, recibirá recompensa. Mas aquel cuya obra queda abrazada sufrirá daño. Un segundo. Señor, Guido Rojas, encienda su cámara, por favor. Señor Guido Rojas. Sí, ya la encendió. Era por si de pronto hubiera interferencia, pero hágale. No hay ninguna interferencia. Así que, Noé, puedes continuar ya. Adelante. Ok, y sigue el texto. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Vuelvo y repito, ese paso, ese a través, la iglesia lo denomina purgatorio, por eso lo usa en el Catecismo 1031 y 1030, ¿no? Luego dice, el evangelizador que por descuido no construye sobre bases sólidas, sino sobre heno o paja, no podrá ser admitido en el reino de Dios. San Pablo da a entender que necesita una previa purificación, pasar por el fuego. Es una imagen de la purificación espiritual que se le concede a la persona antes de ser admitida en el reino de Dios. Lo mismo puede decirse de la alusión que hace San Mateo del pecado contra el Espíritu Santo. Ya lo saben ustedes, Mateo 12:32. A esta situación de maduración espiritual que la misericordia de Dios concede al que muere en su amistad, pero que necesita todavía una purificación ulterior, es lo que la iglesia llama purgatorio. A ese paso, a esa purificación, a ese purgar, a esa incomodidad que todavía no nos da la felicidad eterna, a eso la iglesia lo llama purgatorio. El padre Hugo Estrada está haciendo uso de esos textos bíblicos, pues que con todo respeto, Guido pues dice que no hablan de purgatorio. La iglesia lo mantiene firme, el catecismo lo mantiene firme, y por eso yo lo reafirmo, ¿no? Que 1 Corintios 3:13 y 1 Pedro 1:7 sí hablan del purgatorio. Quiero aclarar que en el inicio de mi exposición yo leí un documento sobre José Miguel Arraiz. Es un predicador, no es sacerdote. Yo dije que era sacerdote, se me fue ahí la cuestión, pero haciendo memoria, él no es sacerdote, es un predicador católico, teólogo también. Filipenses 2:10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los abismos,
este comentario en los abismos puede entenderse como una referencia al purgatorio. ¿Por qué? Porque cuyos habitantes, a diferencia del infierno, mantienen su fidelidad a Cristo. Por eso también podemos decir que Filipenses 2:10 habla también de almas que están en el purgatorio porque son fieles a Cristo. Recuerden que en el infierno ya nadie es fiel a Dios, ya nadie, todos esos ya están condenados. En vez de amar a Dios, lo odian, ¿no? Segunda de Timoteo 1:16 dice que el Señor derrame su misericordia sobre la casa de Onífero, quien muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, luego que llegó a Roma, me buscó con gran solicitud hasta que me encontró. Que el Señor le dé el hallar misericordia cerca del Señor en aquel día. Tú sabes mejor que nadie todos los servicios que me hizo en Éfeso. Teniendo en cuenta que San Pablo escribió esta carta a Roma, en el que el apóstol habla a Onífero en tiempo pasado, hace recuerdo de él como quien ha muerto, que distingue la oración por Onífero de la oración de su familia, que al final de la carta saluda a la familia de Onífero y no al mismo Onífero, a pesar de que por contexto se ve que éste no estaba en Roma. Se deduce que dicho piadoso varón ya había fallecido cuando escribía el apóstol a Timoteo. San Pablo oró por su querido amigo Onífero en 2 de Timoteo 1:18, dice que el Señor le conceda entrar en la misericordia del Señor en aquel gran día. San Pablo sabe que Onífero, aunque ya haya muerto, necesita nuestras oraciones para terminar de purificar sus pecados y pueda entrar en la gracia de Dios en aquel gran día. Ya saben, 1 de Pedro 3:19 dice, y él fue a pregonar a los espíritus que estaban en prisión. Son todos aquellos que de Adán hasta Cristo habían muerto, que le habían servido a Dios, pero que todavía no podían entrar al cielo, porque recordemos que las llaves de las puertas del cielo las tenía Jesucristo y nadie podía entrar. Entonces, ¿dónde estaban todas esas almas? Jesucristo da un ejemplo, el seno de Abraham. Jesucristo llama a un tercer lugar, digámoslo así, o estado, el seno de Abraham. Jesucristo no lo llama purgatorio, pero demuestra que Abraham no estaba en el cielo, pero tampoco está en el infierno. ¿Dónde estaba? En el seno de Abraham. Hay un lugar, ¿no?, donde van estas almas que todavía no podían gozar de la plenitud de la salvación. Bien, primera de Pedro 4:6 dice, la buena nueva fue anunciada hasta los muertos. O sea que estos que habían muerto todavía no estaban condenados porque se les anunció el evangelio. Había oportunidad de arrepentimiento y de salvación. Apocalipsis 6:9 también hace una referencia al purgatorio. Proverbios 17:3 habla de algo importante, dice crisol, o sea, pasar por el fuego la plata, por el horno el oro, los corazones, y el Señor mismo los prueba. Está hablando un poquito de la purificación, cosa que se ve dentro del purgatorio, por eso lo predicamos de esta manera, ¿no? Y ya para ir finalizando, voy a leer un último texto que ojalá me alcance el tiempo. Bien, dice Zacarías 9:11 dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva, y yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua, citado por San Agustín como prueba del purgatorio, donde estaban los espíritus a los que Cristo liberó. Epístola 99 et Evodium. Esta lo habló San Agustín usando Zacarías 9:11, refiriéndose al purgatorio, ¿no? Porque este texto habla de una cisterna, pero donde no hay agua, es un lugar donde estaban las almas que no podían gozar de una plenitud de la salvación porque todavía no habían alcanzado eso, porque eran imperfectos, ¿no? Acuérdense que nada impuro puede entrar al reino de los cielos. El purgatorio tiene bases bíblicas, lo hemos demostrado, el magisterio no lo reprende, no lo quita, el magisterio lo aprueba, el catecismo en numeral 1031 lo reafirma, 1 Corintios 3:13 habla del purgatorio, 1 de Pedro 1:7 también habla del purgatorio, y la iglesia lo ha mantenido así durante todos estos siglos. Ya lo demostré que en el concilio de Lyon ya se hablaba de la doctrina del purgatorio con base bíblica. Así que les agradezco a todos por haberme acompañado en este diálogo, debate, como ustedes quieran llamarlo. Gracias a Guido también, que me dio la oportunidad de estar aquí. Te falta un minuto. Sí, claro. Y gracias a todos ustedes que se han hecho presente a este emocionante y muy fructífero debate. Así que gracias a todos. Llega hasta aquí mi exposición. Le doy paso a Max de Nueva York. Adelante.
Bueno, con esto ha concluido formalmente este debate que ha durado exactamente 1 hora con 50 minutos y 15 segundos. Estuvieron viéndolo conectados 113 personas, bastantes personas. Bueno, así que cada quien pues saque sus conclusiones. Gracias a ambos por esta exposición, exponer sus puntos de vista y defenderlos. Así que vamos a pasar pues al tiempo de despedida. En el tiempo de despedida, ustedes saben las reglas de los debates, no se puede pues preguntar o argumentar, solamente es única y exclusivamente despedida. Así que vamos a pasar hasta Colombia con el licenciado Guido Rojas para que se despida. Adelante, Guido. Gracias a Max por la moderación, a Noé Martínez por la invitación a este diálogo que tuvimos, a todas las personas que están conectadas, católicos y evangélicos, un saludo fraterno aquí desde Palmira a donde se encuentra. Lo sabemos que ya pues va a ser también retransmitido en mi canal de YouTube. Si gustan también, los invito a que vean el diálogo que también tuve con la apologista católica Betty Valenzuela sobre este tema, y el lunes también voy a tener a un sacerdote ortodoxo griego, el padre Alejandro Elvire, que nos va a hablar sobre la escatología, porque los ortodoxos no creen en el purgatorio, pero también es importante a manera de cultura religiosa. No siendo más, bendiciones para todos y quedamos como siempre en la paz y en la unidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque a Él sea todo el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias. Max, encender tu micrófono, no se te escuchó nada. Perdón, sí, estoy teniendo problemas con mi micrófono. Bueno, entonces les digo, vamos a pasar hasta El Salvador con el apologista Noé Martínez para su tiempo de despedida. Adelante. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos, a cada uno de ustedes, especialmente a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de estar presentes en este diálogo, debate. Miren, en la iglesia católica siempre han habido debates, ¿no? Y muy fuertes. Entonces, por eso se han hecho los concilios, para definir doctrinas, para definir dogmas, y por eso se han hecho, ¿no? Un debate no es simple y sencillamente venir a atacar y hacer pedazo al otro, sino que a exponer la verdad del punto del Evangelio de Jesucristo con la sana doctrina de la Santa Iglesia Católica. Bien, gracias a todos ustedes. Me da mucha alegría que hayan estado conectados y nos hayan acompañado. Gracias también por sus oraciones, a cada uno que ha orado por nosotros. Gracias también al señor licenciado Guido Rojas por la oportunidad que me dio de debatir con él este gran tema, maravilloso tema, como es el purgatorio. Un saludo hasta Colombia, ¿no? Cauca, Colombia. Y también gracias a mi hermano, amigo y maestro Max Roper Calvo, ¿no? Por moderar este debate, del cual pues te agradezco mucho, Max. Que Dios te bendiga y te multiplique siempre tus buenos deseos para cada uno de nosotros, Max. Adelante. Bueno, en primer lugar, agradezco a ambos participantes por haberse presentado al debate y por haber mantenido pues la cordura y el respeto recíproco y mutuo que debe imperar en todo tipo de debate, especialmente este debate tan importante sobre el tema del purgatorio. También agradezco a todos los que de una u otra manera apoyan a este canal, inscribiéndose a través de sus comentarios, sus oraciones, sus likes, todo esto. Les pedimos que compartan este video en las diferentes plataformas de las redes sociales. Gracias a todos ustedes en sus casas que nos han permitido y dado la oportunidad de entrar hasta las pantallas de sus hogares a través de su canal Huella Católica. Y sin más, se despide de ustedes desde la ciudad de Nueva York el moderador Max Roper Calvo, diciéndoles que Dios Todopoderoso y la Santísima Virgen Madre de Dios los bendiga y los acompañe siempre. Amén.